Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ronald Jesús Alarcón Banco y en esta oportunidad quiero hablarles un poco sobre la función que cumplen los congresistas. Para mí es importante y pienso que para todos ustedes también es importante el hecho de saber qué congresista o qué candidato para el Congreso verdaderamente deberíamos de nosotros elegirlos. Estamos en una etapa, digamos, algo crucial porque no solamente es el proceso electoral el cual estamos viviendo, también acá hay una implicancia, digamos que estamos saliendo de una cuarentena algo restringida, entonces que nos limita muchas veces poder comunicarnos constantemente. Pero esto también ha facilitado de que ahora la comunicación se lleve por este medio, por los medios virtuales. Entonces es bueno a veces comprender un poquito estos detalles para poder entender más a las personas de las cuales en esta oportunidad voy a hablar. Como decía, para mí es importante siempre la educación en política o la educación formativa, porque eso nos ayuda a nosotros a poder tener una calidad diferente de poder elegir a las personas y no solamente nos estemos enfocando en algunas características elementales o propuestas que muchos de estos señores candidatos proponen, los cuales honestamente no se van a llegar a cumplir, porque esto no es una forma de decir yo voy a hacer esto y vota por mí y se acabó. No, eso nunca se ha dado. Entonces, pero seguimos con la misma historia, seguimos repitiendo lo mismo, seguimos proponiendo lo mismo. Entonces, pero ¿qué hacer? Entonces ahí va lo que yo deseo explicarles el día de hoy. Bien, primeramente, ¿qué es la labor fundamental del Congreso, ¿no? Entonces, cuando nosotros sabemos por qué uno elige a un congresista y cuál es la función fundamental que tiene que ejercer él desde el día que hace su ejercicio como tal, va a cambiar muchas cosas de las propuestas que nosotros tengamos. En nuestro país siempre se ha velado por la democracia. Se ha velado por una forma de gobierno democrático, de garantizar a la sociedad de que nosotros podamos tener esa libertad de elección. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, vamos a centrarnos un poco en lo que es esta actividad congresal. De hecho, que es muy amplia, pero voy a tratar de resumirlo de tal manera que se pueda entender y esto ya tomamos, cada quien va a saber elegir y va a tomar una decisión en razón de eso, ¿no? Empezamos primeramente que nuestro país cada cierto tiempo tiene que elegir personas que nos representen a nosotros específicamente en un estado. El poder del estado ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, ¿correcto? El ejecutivo lo comprende también lo que está en boga ahorita, que vendría a ser el presidente y sus ministros, ¿correcto? El poder judicial está comprendido específicamente como aquellos que garantizan la legalidad y la normalidad del cumplimiento de los actos judiciales que se dan en nuestro país, ¿no? Y finalmente tenemos el poder legislativo, que como dice su propio nombre, legislativo, es aquel que nos está representado por 130 congresistas distribuidos a nivel nacional en los 26 distritos que se tiene en Perú. Entonces, esto es importante saber por qué, porque los congresistas que nosotros vamos a elegir tienen una representatividad en un determinado lugar. No es que el congresista que es elegido en Lima va a ir a hacer función de legislación a Arequipa o a Tacna, no. Ellos se presentan y por eso es que en cada distrito presentan sus candidatos, los cuales uno los va a elegir. Total, nosotros tenemos que elegir 130 congresistas, de los muchos que hay. Está de más decir que se necesita ser mayor de edad, que tener una edad promedio, ser peruano de nacimiento, no tener problemas legales, en fin, una serie de factores. Entonces, en ese sentido, nosotros ya sabemos que tenemos que elegir. Al elegir un congresista, al ser electo un congresista, él debe de cumplir solamente 3 funciones. 3, ¿correcto? Y son las principales porque ahí les voy a ampliar un poquito más, pero son las 3 principales. Estas funciones es la de representar,
¿sí? La de legislar y la de fiscalizar. Ojo, representar, legislar y fiscalizar. En ninguna parte dice que que va a construir hospitales, en ninguna parte dice que va a cambiar ciertas formas de vivir, que te va a hacer más parques, que te va a proponer. No dice, no hay forma de que veas eso. Y si tú ya ves uno de estos candidatos que ya te está proponiendo algo que sabes que no está dentro de esos 3 atribuciones, ese señor te está mintiendo. Está utilizando el populismo para que votes por él porque crees que tú te va a dar eso. Eso es imposible. Y les voy a decir por qué es imposible. Primeramente, el Congreso cumple una labor diferente a los demás poderes del Estado. ¿Correcto? Diferente. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos libres, demócratas de un país, necesitamos a alguien que nos represente a nosotros que votamos por él. Y esos son los 30. Entonces, ¿cómo se disgrega todo esto, estas 3 funciones? Primeramente vamos a hablar de la representatividad. Yo casualmente alguna vez un candidato me lo explicó muy interesante, y es bueno saber que existen esos candidatos que sí conocen, porque ellos sí saben lo que van a hacer. A otros que ni siquiera saben lo que es representatividad, pero sin embargo están ahí, ¿no? O sea, eso es bueno. O sea, tú ciudadano, estudiante, amigo, que quiera hacer una buena elección, escucha a esta persona y entiéndelo lo que es capaz. Si él ya te propone algo que no es factible, indudablemente esta persona te va a mentir. O si te propone algo, la pregunta sería, ¿cómo lo va a hacer? ¿Correcto? ¿Por qué? Porque yo puedo proponer algo, sí, pero existe un mecanismo, un procedimiento que se tiene que llevar por la mesa directiva, la propuesta de ley, va a ver dónde se necesita, urge esa necesidad. Es decir, es todo un proceso. Y ese proceso puedes iniciarlo hoy y cuando termine tu periodo congresal, recién lo va a ser aprobado, y al final nunca se terminó todo lo que quisiste hacer. En fin, la representación viene a ser concretamente responsabilidad del congresista que nosotros elegimos, que nos representa a nosotros. Es decir, su preocupación de este señor es representarnos a nosotros en un determinado lugar y momento. Él nos va a defender, él va a defender nuestros intereses. Lo que nosotros es todo lo que nosotros hacemos. Él nos va a representar. ¿Ya? Por eso cuando yo le digo, oye, ¿tú me vas a representar? Sí. Entonces, si tú me vas a representar, yo necesito que no haya corrupción. Yo necesito que se cumplan todas las leyes que se están proponiendo en bien de la salud, en bien de la educación, en bien de la infraestructura, digamos, social, en bien del crecimiento de ciertos factores, por ejemplo, sociales, en razones de familia, en razones de extrema pobreza, en fin. Yo quiero que se cumpla eso porque ese es mi interés. Yo quiero salvaguardarme como persona. Y tú, congresista, que yo te he elegido a ti, tú vas a tener que hacer eso. No me propongas leyes que no van a tener nada que ver, porque dicen que tienes que tener leyes. Les pongo un ejemplo. Hace algunos años un congresista le preguntaron, ¿cuántas leyes usted ha propuesto? Uno que tiene más de 25 años en el Congreso, y él dijo 2, pero efectivas y precisas y necesarias. Y a otra congresista le preguntaron, ¿cuántas leyes usted ha propuesto? Yo he propuesto 22 leyes, que ahora está candidateando, pero ninguna ha sido aprobada, porque son leyes espurias, son leyes que no tienen nada. Es como por ahí veía algo, por ejemplo, de títulos, no sé qué cosas que no tienen nada de sentido ni criterio. Entonces, ese es el acto de representación, ¿correcto? Entonces, si yo voy a elegir, yo soy de provincia, yo soy, por ejemplo, de una provincia de la selva, y voy a elegir mi congresista, ese señor me tiene que representar a mí ahí. Y tendrá que viajar a Lima constantemente a desarrollar sus actividades, pero me tiene que representar ahí. Porque yo lo he elegido para aquí, no para Lima. Entonces, eso hay que entenderlo. El segundo punto, o la siguiente función del congresista, es la de legislar. Obviamente que para legislar se proponen las leyes.
Y proponer una ley no solamente es proponer, por ejemplo, dije, yo voy a sacar una ley donde se determine de que la educación a nivel nacional debe de permitirse que nadie pague o que nadie desarrolle un pago por el servicio X. Todas las universidades privadas. La pregunta es, se puede proponer la ley, pero es muy difícil que esta ley siga un proceso digamos, de acuerdo a la mesa directiva, al desarrollo. ¿Por qué? Porque vamos a tener que necesitar un gasto, o sea, vamos a tener que hacer un estudio específicamente ya con el Ejecutivo, determinar si nuestra capacidad de nosotros, de nuestros recursos económicos está para cubrir eso. O sea, no es que yo pueda decir una propuesta, no es como algún señor alguna vez propuso, dijo, yo voy a dar un bono mensual de 1.000 soles y eso va a ser durante todo el año. La pregunta es, ¿de dónde? O sea, ¿de dónde va a sacar plata? Yo voy a comprar ciertas cosas, yo voy a hacer hospitales, entonces la pregunta es, ¿de dónde? ¿Cómo? ¿Con qué recursos? ¿Vas a seguir prestándote como se hacía anteriormente? O sea, no se trata de eso. Entonces, para legislar se proponen las leyes. Y estas leyes tienen que ser en beneficio del país, no específicamente de uno. Lo que están haciendo muchas veces es en beneficio de una sola persona, en beneficio de alguna actividad, en beneficio de algo que yo he querido hacerlo. Por eso es que existe la corrupción. Porque yo necesito que me apruebes una ley para que se legalice y se formalicen las leyes mineras, estas que son ilegales, pero necesito una ley porque así nomás no se va a poder. Entonces, ¿qué hago? Como yo soy el corrupto y yo estoy inmerso en este problema, lo que generalmente tengo que hacer es agarrarme de algún congresista que esté en esa zona y trabajar con él, apoyarlo y darle la campaña. ¿Para qué? Para que cuando él sea congresista, él pueda sacar esa ley y tengo que estar, como dicen, aceitando a todos esos señores y salga y así yo no me perjudique. ¿Por qué? Porque yo voy a invertir en esos congresistas un promedio de 1 millón de soles, lo que en utilidades de mi minería ilegal me va a dar millones y millones. Ahí se ve la corrupción. En nuestro país, todas las grandes empresas oligopolistas, para que puedan desarrollar su ejercicio laboral, muchas necesitan tener leyes aprobadas para que puedan tener libertad de su ejercicio. Empresas que están vinculadas a salud, empresas que están vinculadas al sector minero, empresas que están vinculadas a la pesca, todas las empresas generalmente grandes necesitan esto. ¿Y a dónde tengo que recurrir? A un congresista. Y si este congresista es corrupto, si este congresista está apegado a eso, y si su campaña ha sido apañado bajo eso, va a tener que cumplir. Entonces se dan cuenta de la importancia que es el proceso de legislación. También el congresista dentro de este proceso de legislación también puede generar resoluciones y normas, como una de ellas, por ejemplo, internacionales, como el tiempo que pueda permanecer fuera el presidente de la República. Ellos determinan, ¿no? Por eso ellos son responsables de este proceso. Y finalmente la última de las funciones de estos señores viene a ser la de fiscalizar y desarrollar un control público. Esta quizás es la más complicada, digo, ¿por qué? Porque el desarrollo de fiscalización pues es un trabajo minucioso en la administración pública, no es algo... Y hay algunos congresistas que sí tienen muy buena capacidad de desarrollo en este proceso de fiscalización. En este caso, pero lo que tendría que tener es que ciertas veces tiene que tener ciertas facultades para poder desarrollarlas, y estas van a tener que ser a través de un decreto de urgencia, las cuales se va a disponer y verdaderamente si se están canalizando viablemente todos estos recursos públicos, ¿no? Acá hay algo importante que quiero que vean por qué existe la corrupción dentro del Congreso. Existen otras funciones dentro del Congreso, dentro de la labor del congresista. Y es bueno que las sepan porque también van a tener que desarrollarla. Independientemente de las 3 que son obligaciones, existen otras que también repercuten. ¿Por qué? Porque es decisión de ellos. Y ya nos hemos dado cuenta con lo que pasó con el CNN, por ejemplo, anteriormente. Los congresistas eligen al Contralor de la República, ¿correcto? ¿Y quién es el Contralor de la República? Es aquel que ve nuestros ingresos y gastos en la gestión pública, es aquel que fiscaliza, es aquel que controla todo el dinero, ¿no? Ellos lo eligen. Y si hay por ahí hay alguna compra que no está bien hecha, como recuerdan, por ejemplo, las camionetas a la policía, los armamentos y una serie de cosas,
Imagínense, si yo estoy inmerso en esa compra como congresista, porque puedo estar inmerso, yo tengo que ver a qué contralor elegir. Para eso yo tengo el grupo parlamentario que me va a ayudar a decir. ¿Por qué? Porque ya estoy en corrupción. O sea, miren, ser congresista no solamente es sentarse y proponer leyes, sino tiene funciones que van a determinar cómo es que se liga la corrupción. La corrupción no es que es una sola persona. Ese congresista roba, no. Estamos viendo, ¿por qué? Porque el procedimiento para robar también tiene que ser de tal manera tan legal, cuando entre en el proceso debido, por ejemplo, para poder juzgar a una persona de ese tipo, nunca lo van a hacer. ¿Por qué? Porque ha desarrollado todo un proceso normal. Entonces, ojo, miren, elige al Contralor de la República. ¿Saben a quién también elige los congresistas? Al Defensor del Pueblo. ¿Y quién es el Defensor del Pueblo? El Defensor del Pueblo es aquel que protege la defensa de los derechos fundamentales de la persona. Entonces, si estas personas congresistas que vamos a elegir ahora no están debidamente preparadas, van a elegir a un amigo, a un conocido, como ha pasado varias veces, que solamente va a apañar ciertos intereses del grupo que yo estoy teniendo. Por eso el congresista no es individual, el congresista pertenece a un partido político. Este partido político está ahí enraizado a nivel nacional, con su CEN, o sea, con su comité nacional, con sus 26 distritos, y es un grupo de personas pues inmenso, no es una sola persona, que uno la lidere. Sí, pero hay muchas personas que están de por medio. También saben a quiénes eligen los congresistas, a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Y qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? No nos olvidemos que existe dos niveles, el civil y el constitucional. El civil es donde todos se someten a un juzgamiento. En cambio el constitucional solamente está, encargado específicamente de normas legales en atención contra la Constitución. Entonces, ¿no? Eso es lo que pasó con los últimos candidatos, señores que salieron, los últimos y no se puede, ¿no? No es tan fácil como decir, métanlo preso y ya está ahí, ¿no? No, acá existe todo un proceso, legal que se debe de cumplir. Entonces, ¿quiénes lo eligen? Mira quiénes lo eligen, ¿eh? Por eso, en algún momento un presidente decidió cerrar voy a hablar con estas palabras crudas, cerrar el Congreso, porque verdaderamente no estaba haciendo nada productivo. El Congreso tiene esa capacidad también para hacer con el Ejecutivo, porque tampoco no está en razón de eso, ¿no? En fin, son unas pugnas de poder que muchas veces son más intereses, no de una sola persona, sino de grupos grandes. También eligen a los 7 miembros del Banco de Reserva, o sea, en este caso del Banco Central de Reserva, ¿no? Y la Banca de Seguros. Y nosotros hemos estado muy en desacuerdo de las últimas elecciones de estos 7 miembros. O sea, acá no se trata específicamente de que yo voy a elegir este congresista y este va a hacer cosas buenas. No, acá los intereses no es de ellos. Acá el interés es de grandes grupos. Acá el congresista, aquel candidato que nosotros estamos teniendo para elegirlo, recuérdenlo bien, no va a tener autonomía de decisión. No lo va a tener. Entonces, al no tener autonomía de decisión, nosotros estamos eligiendo al grupo mayoritario. Ya nos hemos dado cuenta desde hace años. Entonces, esto para nosotros es importantísimo saber. Entonces, para ya resumir y concluir con este video, yo les comento y les digo, señores ciudadanos, nosotros tenemos una labor muy importante ahora en adelante, de elegir a las personas que verdaderamente hagan de trabajo filantrópico. ¿Quieren un consejo que digan a quién elegir? Perfecto, yo les voy a decir, posiblemente, yo no soy partidario de ningún partido, no estoy con nadie, pero les voy a decir cuáles son los mejores candidatos. Los mejores candidatos son aquellos personajes, aquellos seres humanos que hacen una vida filantrópica social, o sea, que hacen trabajos de responsabilidad social.
están apoyando a las poblaciones vulnerables, están constantemente velando por las áreas verdes, por la no contaminación, están velando por los principios, por los niños con discapacidad, están siempre en ese entorno. Esas personas viven el Perú, lo sienten al Perú. No los que están ahorita, muchos de ellos que por primera vez quieren ir a visitarte y decirte que yo voy a hacer el otro y eso cuando no se puede hacer nada. O sea, no es tan fácil, ¿no? Como poner ahí una propaganda que te dice, si tú me eliges voy a desaparecer el COVID. Es una estupidez tan grande, ¿no? O sea, no, que es vacuna para que haga eso, ¿no? O sea, no podemos caer en el populismo. ¿Y saben por qué sucede el populismo, estimados amigos? Por una razón, porque le hacemos caso. Porque nosotros como ciudadanos hacemos caso. Y eso no es bueno. Entonces, nosotros podemos pedir al Congreso lo que están trabajando, nosotros podemos saber. Entonces, considero de que todo. Es más, debería de haber tribuna abierta para que todos estos señores den sus propuestas, porque son propuestas, y nos digan, yo voy a hacer esto y lo voy a hacer de esta manera. Y el ciudadano debería de escuchar eso y no ver una pancarta en cada esquina o en cada calle donde diga, acá llegó el maestro, acá llegó el guerrero, acá llegó fulano de tal, yo voy a hacer el otro, cuando todo eso es totalmente absurdo. ¿Sí? Entonces, yo con esto, más que todo, estoy tratando de ayudar de que nosotros como ciudadanos a veces debemos de educarnos en política. Entiéndase bien claro que la política es una norma de cumplimiento, ¿ya? Y es diferente la actividad que uno hace en política. Entonces, acá no interesa muchas veces de dónde eres, con quién eres o de dónde perteneces. Acá lo que tenemos que ver muchas veces es cómo es que suceden. De que los vamos a elegir. Y que no vaya a pasar lo que ya nos pasó anteriormente. Que por elegir aquellos que dicen que están impecables de todo, van a hacer mejor función. No se trata de eso. Primeramente, para muchos profesionales, como el caso de muchos profesionales que yo conozco, y uno se le dice, tú puedes ser buen congresista, sí, pero no, en mi labor profesional no está ese compromiso de verdad. Entonces, a veces elegimos nosotros a estos señores, muchas veces porque se tiene que elegir, pero no los elegimos bien. Hemos tenido congresistas buenos, hemos tenido malos también. Entonces, vamos a tener de los dos tipos, pero tratemos de elegir a los mejores. Y yo les comento que sí hay buenos, como también hay una serie de personas, de individuos que totalmente están fuera del contexto real, están fuera de lo que nosotros deberíamos de saber en lo que es la elección. Entonces, finalmente decirles que el congresista cumple 3 funciones: de representación, de legislación y de fiscalización. Si en esos 3 usted no ha visto, en los candidatos que usted tiene en mente, no ha visto ninguno de esos 3, ya tenga por seguro de que está eligiendo mal. ¿Sí? Bien, señores, ha sido un gusto saludarlos y espero quizás hablar en otro momento de otros temas que también son importantes para seguir haciendo un poco de educación.